Qué duda cabe, todos alguna vez cuando niños tuvimos esas series de la infancia que nos marcaron así, pero a fuego. ¿Qué les parece si hoy día vamos a recordar una de ellas? Aquí Marcelo Ex, su amigo de siempre, laboratorista dental, guionista, comunicador, de todo un poquitito, ¿cierto? Y hoy vamos a hacer un viaje al pasado para recordar esas series de antaño que nos marcaron, pero muchísimo. Y vamos con una muy, muy, muy regalona el día de hoy. Ni más ni menos que, oh, se me fue, ¿dónde está la serie que íbamos a ver hoy? Ah, por supuesto, Ultra Seven. Sí, Ultra Seven, esta serie que, bueno, acá a Chile llegó a principios de los 80. ¿Y cómo llegó acá? Por un programa que todos ustedes deben recordar, llamado Los Bochincheros, que estaba conducido por la tía Pucherito y el tío Memo, ¿cierto? Y en ese bloque infantil, donde obviamente había juego, era muy, para los que a lo mejor son un poquito más nuevos, similar, o cachureo más bien dicho, copió un poco ese formato de juegos con público infantil en vivo y todo. Y bueno, este programa, dentro de sus segmentos, tenía estos programas que emitía. Y dentro de ellos estaba esta gran serie Ultra Seven, que fue creada en 1967 por una productora llamada Tsuburaya, bueno, el dueño, Eiji Tsuburaya, un gran realizador japonés que le encantaba las películas de kaijus. De hecho, él se inspiró para hacer estas cosas cuando era niño, fue a ver King Kong por primera vez y ahí él quedó loco y trabajó muy de cerca con Ichiro Honda, que fue ni más ni menos que el director de las primeras películas de Godzilla. ¿Y qué hacía Suburaya? Era el encargado de los efectos especiales. Después él se independiza, crea su propia productora y va a empezar este legado de las series ultras que comienzan en 1966 con Ultra Q, que era una especie de archivos secretos X donde habían unos investigadores que iban resolviendo diferentes casos relacionados con monstruos gigantes y cosas por el estilo. Después vino la, obviamente, inolvidable Ultraman en 1966, que abre este camino de estos gigantes venidos de la nebulosa M78 y luchan contra monstruos de todo tipo, ¿ya? Unas series pero entrañables. Y después vino la secuela, de la cual vamos a conversar hoy. Ultra Seven, 1967, viene esta continuación que empieza ya un largo legado que saben que continúa hasta el día de hoy. O sea, hasta hoy se siguen emitiendo ultra series que pertenecen a un género japonés llamado el tokusatsu. ¿Y qué es esto? Em, Alienígenas, monstruos gigantes con disfraces, pegándose, actores reales dándose duro ahí, con maquetas de cartón y todo eso. Esto es el famoso tokusatsu. Y esta serie se empieza a emitir el 1 de octubre, el 1 de octubre, digo, de 1967. ¿Y de qué trata? Igual que su predecesora, Ultra Seven es un agente venido desde la nebulosa M78, que es el planeta donde viven estos hermanos ultras con mucho poder. Y bueno, andaba, digamos, recorriendo nuestro sistema solar cuando llega a nuestro planeta y se topa con unos alpinistas que estaban ahí cayéndose por un barranco y él alcanza a rescatar a uno de ellos que muere en sus brazos y él adopta la imagen de él. Ojo, que en el primer Ultraman se fusiona con un humano, pero acá no, es Ultra Seven, simplemente adopta la imagen, es él propiamente tal que no es un humano que se transforma, sino que es un extraterrestre que adopta la forma humana, o sea, o que la cambia, digamos. Esta sucesora de Ultra Seven tenía varias cosas bien particulares que la desmarcaron de su predecesora de Ultraman. ¿Por qué? Porque Ultraman tenía este tono mucho más infantil, digamos, pero Ultra Seven se dedicó a hacer tramas mucho más oscuras que incluso asustaban a los niños. Yo me acuerdo cuando era chico y veía ciertos capítulos que tenían un nivel de oscuridad y de monstruos súper feos que de verdad como que asustaban un poco. Bueno, claro, uno lo puede ver hoy día con la perspectiva del tiempo y dice, wow, o sea, claro, ridículo y todo, pero sí, en ese momento Ultra Seven tenía esta particularidad de ser mucho, mucho más oscura y con este tono más de
películas de espías. ¿Por qué? Porque en esa época recordemos también que en Hollywood, en el mundo, estaban muy en boga las películas sobre espionaje y sobre todo el personaje de James Bond. Y Ultra Seven toma estos elementos para darle forma a varias de sus historias, ¿ya? Contó con 49 capítulos, unos pelean 49, 48. ¿Por qué esta discusión, digamos? Porque hay una polémica que la vamos a desarrollar más ratito, porque vamos a ver ahora qué tal partía esta serie. Pero antes el personaje, ahí está en pantalla Dan Morobochi, que era este personaje perteneciente a la patrulla Ultra, que se colocaba estos lentes con los cuales podía transformarse en Ultra Seven. Y una de las cosas bien particulares que yo creo que de todas las series Ultra debe tener la intro más recordada. ¿Y por qué? Por su tema musical. Ahí vamos escuchándolo. Miren estos efectos de las series Ultra. Tenían esta forma que se iba como generando arriba de pintura. ¿Y cómo lo hacían? Estos japoneses ponían el logo ya hecho y después lo deshacían y lo pasaban después en cámara inversa para lograr este efecto bien particular y bien propio de estas series. En la lejana galaxia MX87 Qué buena intro. llega a la Tierra un ser muy poderoso, Ultra 7, que bajo la personalidad de Dan Moroboshi combate infatigablemente contra los invasores que intentan conquistar nuestro planeta. Bueno, esta intro, esta canción se hizo con coros, con orquestas también, evocando marchas también militares. Tenía una serie de elementos que le hacían única esta intro. De hecho, hasta varias veces la he tenido de ringtone de, ahí de mi teléfono. Por supuesto, de mis series intro. Yo creo que varios fans de las series, ultra series, deben coincidir que esta intro por lejos es la mejor de todas, o la más significativa, la más recordada. Y ahí la silueta de Ultra Seven. Notable la intro de Ultra Seven, pero no me la bajen por copyright. Pero bien, si se fijaron, Ultra Seven tenía varias cualidades, varias características que lo hacían único como personaje. Tenía este cuchillo, el Eye Slack, que lo tenía en la cabeza, que era una de sus principales armas con las cuales la lanzaba y cortaba a sus enemigos ahí, los trozaba. Cual carnicero también, obviamente que tenía este rayo que salía de sus brazos también cuando hacía esta forma. Ultraman ponía la mano así, pero Ultra Seven colocaba la mano de esta forma. No, mi figura no la tiene, pero lo colocaba así, sobre el codo, sobre el brazo. También tenía este rayo que aparecía desde su joya, tenía varias armas más que servían para enfrentar a sus enemigos. ¿Y por qué Ultra Seven? Ultra 7 también, como lo conocíamos acá. Porque Dan Morobochi era el séptimo miembro del escuadrón al cual él pertenecía. De ahí viene el nombre de Ultra Seven de este personaje. Y bueno, Ultra Seven también, junto con ser esta serie que tenía estos tintes de, digamos, películas de espías, porque a diferencia de Ultraman, que siempre aparecía en su modo gigante luchando contra los kaijus, contra los monstruos, Ultra Seven en varios episodios no cambia su tamaño. Ultra Seven tenía la particularidad también de aparecer en tamaños microscópicos. En un capítulo se mete en un mundo atómico para luchar contra enemigos. También muchos capítulos lo hacía de tamaño de una persona normal, porque justamente andaba ahí en rincones, en callejones, buscando a los extraterrestres con los cuales tenía que combatir y resolver tramas más dignas de una conspiración de archivos secretos X que de una serie de monstruos gigantes. Y precursora en varios aspectos, porque, amigos míos, Ultra Seven también tenía esto. ¿Ven estos monstruos que están aquí? Son de su serie, Window, Miklas, Aira. Estos bichos, Ultra Seven los capturó con unos dispositivos especiales, las precursoras de las Pokébolas, ¿sí?
Pokémon le debe a Ultra Seven sin duda alguna. Y que así Ultra Seven de repente Dan Morobochi cuando estaba en su forma, estaba en su forma humana Ultra Seven, a veces necesitaba ganar tiempo o se le perdían los lentes con los cuales se transformaba y que hacía, ocupaba estas especies de Pokébolas donde tenía sus monstruos, los tiraba para que pudieran pelear contra los Kaijus de turno y pudiese así ganar más tiempo. Hay que reconocer que no servían de mucho, la verdad, no eran muy buenos peleadores, les daban rápido la paliza, pero eran monstruos bastante divertidos de ver, claro, en este estilo con trajes estos trajes de goma hechos muy de la época, y con los actores metidos adentro, hay que sacarse el sombrero, la verdad, con estos sweet actors que se les conoce, los actores de traje, de disfraz, que se metían en estos trajes. Imaginen la tecnología. Si hoy tenemos estos dinosaurios o trajes inflables que tienen por lo menos un ventilador que te tira algo de vientecito adentro, en esa época era nada. Estos gallos se la sudaban, pero completa dentro de los trajes, pero con una pasión y una entrega, pero encomiable. Actores de sweet actors muy famosos, muy reconocidos. O sea, es todo un arte ser o era en ese entonces todo un arte, casi doble de acción ser un actor de traje. Y bueno, ya que hablábamos de los animales o kaijus gigantes que salían en la serie, había varios enemigos que tenía esta Ultra serie, Ultra Seven, donde destacan, por ejemplo, Eleking, que era este kaiju eléctrico, King Joe, un robot gigantesco con el cual combatió. Y uno de mis favoritos es que aparecía ahí, Dino Tanque. Sí, era un extraterrestre creado por una raza alienígena, porque muchas veces en muchos capítulos venían alienígenas a conquistar la Tierra, creaban estos monstruos para hacerlos pelear contra Ultra 7. Y Dino Tanque era un dinosaurio pegado a un tanque. Era eso, una cosa muy divertida. A ver, vamos a ver si tengo alguna cosilla por ahí de Dino Tanque para que la puedan ver. Mira, ahí está Dino Tanque peleando contra Ultra 7. Un tanque. ¿Y cómo lo hicieron? Tenían películas de Kaiju donde tenían tanques en las bodegas guardados y los sacaban, los mezclaban con los trajes de Kaiju y hacían estas mezclas muy extrañas. De hecho, como Eiji Tsuburaya había trabajado en películas de Godzilla o incluso mientras hacía las series de los Ultra, seguía trabajando en películas de Godzilla, entonces las bodegas compartían mucho material, las películas de Godzilla con las ultraseries y otras más. Entonces se prestaban muchas veces los materiales y ahí decían, ya, ahí tenemos esto, armémoslo con esto, con lo de acá, y ahí iban saliendo estas cosas muy raras, pero Dino Tanque, bueno, más que por el hecho de ser un dinosaurio, era uno de mis favoritos, pero muy divertido. Capítulos, claro, hoy día lo vemos con la perspectiva de los ojos de hoy, y sí, llegan a ser hasta ridículos, pero tomemos en cuenta el trabajo artesanal. Si hoy hablamos de inteligencia artificial, en aquel entonces teníamos que hablar de inteligencia artesanal, porque todo se hacía con unos mate paint hermosos, con artistas que pintaban los fondos, maquetistas, pero yo sé, yo me pongo en el lugar de los maquetistas aquellos y imagínense, te sacan la mugre trabajando meses en hacer esas maquetas y para que después en una toma de pelea las tengan que hacer bolsas así. Uy, no, qué horrible. No, no me habría gustado ser maquetista de las ultra series, pero cosas muy entretenidas que pasaban. Insisto, la labor de los actores de doblaje, la gente que, por ejemplo, ven esas nubes de polvo. Habían tipos por debajo soplando con ventiladores, con máquinas de aire, o incluso en algunos documentales antiguos se veía tipos tirando polvillo, talco ahí al aire para que diera esta imagen de desastre, de explosiones, de polvo en suspensión. También ocupaban mucha pirotecnia, miren ahí. De verdad, y los actores se tiraban fuego artificial, de verdad, sí, era una cosa de locos. Yo creo que tiene que haber sido una experiencia, pero notable, muy entretenida haber estado en estos sets de filmación, siendo parte de los equipos realizadores, o sea, una cosa, pero de locos. Miren aquí en este capítulo, Dinotain, que se supone que trae esta bomba para destruir la base, y ahí Ultra Seven.
¿Cómo la va a sacar? Oye, que lo apalean en este capítulo, le dan, pero duro. Uy, me acordé de un chiste, después mejor no lo digo, este video es para niños. Y ahí está Dino Tanque. Si no han visto estos capítulos, hay muchos de ellos que están ahí en internet. No sé si plataformas como Crunchyroll tendrán las ultra series en Amazon Prime Video. Hay algunos capítulos de algunas series ultras, pero mucho más actuales. Pero aquí estamos hablando de 1967. Llegaban con bastante retraso acá. Imagínense, lo veíamos en los 80 y mucho más. Pero qué increíble estas series de Ultraman, Ultra Seven, todas las que le siguieron, una cosa impresionante, amigos míos. Y bueno, como les decía al inicio, Ultra 7, Ultra Seven tenía estos diseños, había diseñadores especialmente encargados de generar esta dinámica o esta visual de Ultra Seven. Y en el caso de él, este Slack, esta cuchilla en la cabeza, fue inspirado en cascos romanos y griegos, también se sacó mucho de eso. También la estética de las armaduras de los samuráis que se le colocaban a los ultras. Entonces, los realizadores mezclaban mucho estas culturas, tanto occidentales como orientales, para dar forma a los diseños de los ultras que fueron variando mucho, mucho, mucho con el tiempo, fíjense, amigos míos. Y bueno, les conversaba no hace mucho sobre un capítulo que se censuró, una polémica, y fue el capítulo número 12. Por eso es que pelean muchos que dicen, no, que son 48, son 49. Bueno, originalmente eran 49 capítulos, y este capítulo número 12 se tuvo que censurar. La razón, varias. Ya les decía que Ultra Seven era una serie bastante oscura, que incluso daba un poquito de miedo en algunos momentos, y en este capítulo, este extraterrestre que llega, ahí está, lo podemos ver en pantalla, era una especie de vampiro que chupaba sangre, eso le daba mucho miedo a los niños en las proyecciones de prueba, pero también tenía otro detalle. Este extraterrestre llamado Spell se asemejaba mucho a las lesiones que tuvieron muchas personas sobrevivientes a los bombardeos nucleares en la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, ¿qué ocurrió? Hubo una sanción, una advertencia del Consejo de Televisión allá en Japón, que esta serie o este capítulo en especial provocaba mucho problema y se decidió sacarlo del aire. Se saca este capítulo y se mantuvo guardado en el cajón por muchísimo tiempo. Mucho tiempo estuvo ahí el capítulo número 12 y recién, ya pasado 2005, se rescata, porque incluso se eliminó, se borró, se quiso sacar de la existencia. Pero en algunas copias que quedaron por ahí dando vueltas, salieron nuevamente a la luz y gracias a eso se logra completar esta serie. Claro, después ya pasó el tiempo, se empezó a bajar un poco el perfil a la polémica inicial, pero el capítulo número 12 pasó después a ser parte ya del compilado completo de Ultra Seven. Y Ultra Seven, así igual que Ultraman, que fue previo, recordemos el orden es Ultraman, Ultra Seven, pero acá ocurrió algo, acá no llegaron en el mismo orden las series, porque el primer Ultraman que nosotros vimos acá en Chile fue el tercer Ultraman en orden de aparición real. De Ultraman Jack se le conoce también. Y hubo un capítulo donde Ultraman Jack y Ultra Seven se ven las caras. Seven. Se ven las caras. Y ahí está. Vamos a esperar un momento ahí a hacer este arreglo ahí. Vamos de nuevo. Y hay un capítulo, sí, el capítulo número 18, donde Ultraman Jack, el tercero, recuerden, de los hermanos Ultra, tiene que enfrentarse a un monstruo llamado Vemstar. Hasta ese momento, hasta antes de ese capítulo, ese Ultraman se había enfrentado solamente a monstruos terrestres. Y esta es la primera vez en su serie particular, Ultraman Jack, que es, o también se le conocía como el retorno de Ultraman, que se tiene que enfrentar a monstruos del espacio. Entonces, ¿qué pasa? Bemstar le da soberana paliza a Ultraman y Ultraman Jack se va volando hasta el sol para recargarse, pero es atraído por la gravitación del sol y cuando está a punto de morir, aparece Ultra Seven, lo salva y le entrega un arma para que pueda combatir a Bemstar y pueda ganar, ¿ya?
Ahí tenemos una de las primeras veces que Ultraman, Ultra Seven, más bien dicho, aparece en las Ultras series posteriores. Después, en esta misma serie del Retorno de Ultraman o Ultraman Jack, aparece en el capítulo número 38 junto con Ultraman y otro Ultraman más que se llama Sophie, que es como una especie de supervisor de los Ultramanes y aparecen también a ayudar a Ultraman Jack para que termine su serie. Ultraman Jack también es una muy buena serie, de hecho de todas las series ultras es mi favorita, pero bueno, ya hablaremos de ella en otro momento, ¿ya? Entonces tenía muchas cosas increíbles esta serie de Ultra Seven. Sigue un legado después, no menor, un legado grande. ¿Por qué? Porque como les mencioné, apareció en muchas ultra series más. em, También tuvo series especiales. En 1974 hubo un spin-off, digamos, de Ultra Seven que se siguió emitiendo. En 1994 también tuvimos especiales de TV con Ultra Seven que volvía ya con el mismo actor Dan Morobochi, un poquito más viejo. En 98 también tuvimos una reinvención de la serie de Ultra Seven con un nuevo protagonista, pero también estaba el Ultra Seven, el actor de Dan Morobochi. En 2002 otro reboot y en 2007 hubo, digamos, una evolución llamada Ultra 7X que bien malita la serie, la verdad, pero una miniserie cortita de unos 7 episodios, pero ese es el legado que nos ha dejado el gran Ultra 7, una serie pero tremenda que todos los que crecimos allá en los 80 la recordamos, pero con un cariño, pero muy especial, un cariño tremendo que le tenemos. De hecho, aquí algunas consecuencias del cariño que tenemos por Ultra Seven, ¿cierto? Los que coleccionamos figuritas también. Bueno, aquí los vamos a mostrar mejor aquí a mis dos regalones, el que me regaló mi esposa y este que lo tengo hace, harto rato ya, de los primeros que juntaba. Ya, no hablemos de años, mejor. Ah, otro detalle que se me había olvidado mencionarles en ya algo más personal, pero me acuerdo cuando niño que Ultra Seven digo, la primera serie que vi a color. Sí, en mi casa teníamos, obviamente, en esa época todo el mundo tenía televisor a blanco y negro y comprarse uno a color era algo wow, ya. Y mi abuela con mucho esfuerzo ahí se compra la tele a color, me acuerdo, la pone ahí en la casa, la enciende y lo primero que estaban dando era Ultra Seven. Así que la primera serie que vi en una tele a color. Bueno, amigos míos, ¿y ustedes tienen alguna experiencia con Ultra Seven o alguna de las otras series Ultra? Déjenlo ahí en los comentarios, convérselo, coméntenlo estos videos para que evoquemos juntos. Y por supuesto, suscríbanse, aprieten la campanita. Estaremos revisando nuevos videos con series, con nostalgia, con audiovisual y experiencias de la vida misma. Aquí con su amigo Marcelo X. Hasta la próxima y como haría Ultra Seven, tiremos juntos el rayo ahí.